compartiré con ustedes mi camino lector, y qué mejor lugar para hacerlo que desde mi habitación, la cual considero uno de los mejores lugares que existen para leer y para estudiar. Así que, acompáñenme. Y bueno, mi camino lector. Mi camino lector considero que comienza cuando entré a preescolar, o incluso hasta un poquito antes, puesto que me gustaba mucho que me leyeran historias. Mis papás eran los principales que hacían esta actividad conmigo en casa, cuando aún no asistía al kinder. Ellos me compraban varios libritos con cuentos populares, que de hecho y afortunadamente aún conservo, en los cuales en la parte de atrás contenían varias actividades. Cuando no sabía leer o escribir, pues contestaba por lo regular los laberintos y algunos otros que venían detrás, junto con mi mamá. Mi mamá primero me leía toda la historia, decía tal cual las expresiones como aquí se veían, y eso me motivaba más a seguir este hábito, porque realmente se volvió un hábito para mí, estar con ella, interactuando, que ella me leyera los libros y después yo le contara la historia, puesto que de tanto leer, de tanto que ella me la leyera, se me quedaba y pues a mi manera, pero se la contaba. Ya en el jardín de niños, con el apoyo de mis maestras, seguí fomentando esta cultura lectora. Ellas realizaban dinámicas un poco diferentes, pero con los mismos objetivos que tenía mi mamá. Hacíamos cambios de roles, a veces nosotros les contábamos las historias a ellas, aunque un poquito distorsionadas, ¿verdad? Pero ese era el objetivo, que nosotros nos apropiáramos de esta cultura. Con ellas practicábamos fábulas en donde nosotros teníamos que hacer dibujos de lo que habíamos entendido o del aprendizaje que nos había dejado. A veces convertíamos una historia a una obra de teatro o utilizábamos títeres para hacer los títeres que nosotros hacíamos. Gracias a ellas empecé a practicar más esta cultura lectora, y si bien desde siempre he participado mucho en cualquier cosa, fue ahí en donde todo inició. Me gustaba participar en poesía, canto, baile, oratoria, y participaba en eventos cívicos, culturales o en el mismo salón de clases, porque ellas me motivaban, pues, y la forma en que lo hacían te generaba tanta seguridad y tanto entusiasmo al realizar las actividades que pues no querías parar de hacerlo. Posteriormente, cuando aprendí a leer y escribir, pues me comencé a interesar por libros un poquito más extensos. Desafortunadamente, considero que no tuve un acompañamiento debido en este proceso de lectura durante mi educación primaria, puesto que me empecé a desmotivar y desinteresar en practicar dicho hábito. Ya no leía tanto así como antes y pues me desinteresaba prácticamente. Es algo que pues no estoy orgullosa de haberlo hecho, pero considero que es como algo que se vio reflejado y también que impactó en mi camino lector, porque a la fecha pues no leo como me gustaría leer, pero afortunadamente y en el hogar pues seguía fomentando esta práctica. Recuerdo que hacía mis propias historias, se las contaba a mis tíos con ayuda de 2 títeres, y pues a veces cambiábamos de roles o ellos colaboraban en la historia, me daban ideas, y era ahí donde la historia daba un giro completo, un giro de 180 grados, y pues el desenlace era otro al que yo me imaginaba, ¿no? Y esa interacción me permitió sentirme más cómoda con ellos. Era un momento de mucha alegría y que me gustaba mucho compartir. Ya les conté un poco de cuando yo dejé de practicar esta lectura, pero ahora les voy a contar de cuando yo la retomé. Afortunadamente, en 5º grado de primaria, tuve a mi salvadora, una maestra la cual recuerdo con mucho cariño y aprecio, quien fomentaba esta cultura escrita dentro del salón de clases. Nos llevaba a la biblioteca escolar, hacíamos obras de teatro dentro del salón de clases, e incluso me dio la oportunidad de participar en un concurso de oratoria, en donde retomé esta experiencia que tuve en el kinder y ahora la tendría en la escuela primaria. Recuerdo muy bien el tema, el derecho a la educación.
todo ser humano tiene derechos. Y por supuesto, nosotros, las niñas y los niños, también los tenemos. Era algo así como comenzaba el texto, el cual yo ayudé a construirlo. Junto con ella y una tía que nos apoyó, practiqué los ademanes, aprenderme ese texto y aprender sobre el tema del que estaba hablando. Esto me permitió acercarme más a mi maestra titular y dejarla de ver solo como una figura de autoridad. También me permitió verla como una amiga, como alguien que me llevaba de la mano, me llevaba por un buen camino, que me encaminaba en todo este mundo que estaba empezando a vivir. Después de esa experiencia siguieron algunas otras más, en las cuales ya yo no solo interactuaba con mis maestros, sino también con compañeros y demás alumnos con los que compartía este gusto por la lectura. Algunos títulos que recuerdo haber disfrutado más en estas actividades fueron Sangre de Campeón, Las Batallas en el Desierto, Eleanor y Parr y La Ladrona de Libros. Y bueno, ahora no me queda más que decir que 5 minutos no me bastan para contarles a detalle todo lo que ha transcurrido o ha pasado en mi camino lector, pero sí puedo concluir este pequeño video diciendo que es muy importante el primer contacto que tiene un niño con la lectura y que también es importante el proceso de acompañamiento que se le da después, puesto que como a mí puede suceder que existan tropiezos y se desinterese por seguir leyendo. Debemos de crear un espacio en donde la cultura escrita esté al alcance de todos los niños para que sí ellos se apropien de ella, en donde leer no se vea como una obligación, sino que se vea como un gusto y, ¿por qué no?, hasta como una pasión. Que por un momento se pierda esa jerarquía alumno, maestro, padre, hijo, que se cambien de roles y que sobre todo, y lo más importante, el proceso de imaginación nunca deje de fluir.